Buenas, buenas, seres astrales. Mi nombre es Madame Faraluna, soy astróloga, máster en terapia transgeneracional y psicogenealogía. Me formé en varias terapias de sanación. Me sigo formando constantemente en todo lo relacionado que es la astrología, porque es básicamente lo que más amo. Y el día de hoy vamos a hablar o tratar de charlar un poquito de las diferencias entre las constelaciones astrológicas y las constelaciones. Para las personas que no entienden del tema de las constelaciones, entendemos que es un sistema, un método diseñado por Bert Hellinger durante la modernidad para resolver todos los conflictos que acarreaban las personas en son a su sistema familiar, desde ocupar un lugar correspondiente y de poner un orden jerárquico al buen dar y al buen recibir, que este método tiene como eje central los conflictos no resueltos en la familia que generarían somatizaciones en las personas. Es un método cuántico muy debatido desde el día de su origen hasta el día de hoy. Hay todo un revuelo, hay cuestionamientos de parte de profesionales de la salud mental. Hay personas que aplican este sistema y dicen que es maravilloso. Hay otros que dicen que es una pseudociencia y que genera problemas en las personas y demás y que no deberían existir. Pero yo me paro del lado de las personas que creen que es enriquecedor. No voy a decir maravilloso porque nada es maravilloso, todo tiene su lado A y su lado B y todo tenés que estar en el momento receptivo para procesarlo y en el momento para tener la apertura adecuada para hacerlo. Bien, las constelaciones astrológicas son un concepto quizás un poquito más nuevo porque es un concepto que estudia las constelaciones pero desde la carta astral natal. Hay personas que la trabajan con la carta natal de la propia persona, pero yo personalmente trabajo con la carta compuesta. De hecho, yo trabajo muchísimo todas mis consultas con la carta compuesta porque considero que hay muchas cosas que se ven en la carta natal seguramente, pero hay otras que no se ven. Y la carta compuesta, como habrán visto en el video de YouTube Madame Faraluna Oficial, es la carta del vínculo en cuestión. Entonces no podemos dejar de ver una carta compuesta. Otro criterio que también uso mucho son las progresiones secundarias, que es donde estamos posicionados en el momento en el que estamos haciendo la consulta, en el momento en que el consultante entra, en el momento evolutivo en cuestión, ¿no? O sea, cómo se progresó ese recorrido nuestro de la carta natal. Las constelaciones astrológicas básicamente es trabajar ocupar este lugar, esta información que hay en el éter del sistema, esta cosa no resuelta, pero desde la carta astral. Como ustedes pueden ver, yo acá usé un árbol representando quizás el árbol de la vida, simbólicamente hablando, y les puse las casas de la 1 a la 12. Yo lo que quiero que entiendan de este árbol es que los problemas que se pueden llegar a acarrear, las cosas que se pueden llegar a ver, irían, a mi criterio, desde el siguiente orden. La casa 1 como punto de partida, ¿no? El ascendente, o sea, lo que el árbol necesitaba, lo que el sistema necesitó para sobrevivir y sobre todo lo que el sistema necesita de vos. Porque a diferencia del enfoque netamente humanístico de la astrología, donde el ascendente tiene que ver con tus habilidades, tu personalidad, tu pasar por la vida, tu pico más alto, ¿no? Hacia dónde tenés que ir para evolucionar. Para la astrología de las constelaciones astrológicas, para lo sistémico, el ascendente es esa energía que el árbol estaba necesitando antes de tu nacimiento o lo que le faltaba al árbol. Y ahí vos me podés decir, bueno, hay más de una persona con mi ascendente. Sí, pero nunca jamás hay más de una persona con el mismo grado de tu ascendente en el árbol y mucho menos con la misma carta que vos. Si hay más de una persona con el mismo ascendente es porque claramente hay una energía que viene al árbol y que no se está manifestando, por eso se sigue repitiendo. Y esto es un poco la idea también de las constelaciones. La energía que se repite, la energía que se fuga, la energía que no se polariza adecuadamente. Pero para que nos entendamos, yo puse justamente simbolizando el ascendente, lo que es el ascendente para la astrología, lo puse en la punta más alta del árbol. En lo más alto del árbol está la casa 1 o también llamado el ascendente.
Y este ascendente está íntimamente conectado por una línea por la casa 8, la 9, la 10, la 11 y la 12. ¿Por qué? Porque la casa 8 es el signo oculto de la persona en cuestión, y esto lo pueden ver en todos los materiales que ha subido Claudia, que fue la creadora de las constelaciones astrológicas hace un par de años, no par de dos, sino hace por lo menos 10 años. Y no sé si me quedo corta. Pero ella hace mucho hincapié en la casa 8, en el signo oculto o la manifestación de la sombra de la persona, esa energía que no se quiere ver, que alberga todas las memorias y todos los traumas de la familia. Sin embargo, sin ánimo de faltarle el respeto a Claudia, que es la que diseñó este método, yo creo que hay cosas que se pasan por alto, como por ejemplo el peso que tiene la casa 9, 10, 11 y 12 para la astrología en cuestión, y cómo ésta se relaciona íntimamente con la casa 8, porque si bien la casa 8 es lo oculto, todo lo que uno reprime, todo lo oculto, todo lo no procesado, toda la información que está escondida, si se quiere, en el árbol, o la que genera cualquier tipo de estados de incertidumbre, angustia y sentimientos a trabajar, también van a teñir el resto de las casas, porque dependiendo de dónde están esos traumas, y por supuesto dependiendo de la herida quironiana, es cómo se va a aspectar las casas sucedentes, las casas que le siguen, la 9, la 10, la 11 y la 12. Y además, porque la casa 9 es la casa de la fe, porque la casa 10 es la vocación, la 11 el yo social, y la 12 los enemigos, los secretos y el fin de la vida. Entonces todas estas áreas de la vida de una persona surgen a partir de la casa 8, razón por la cual yo por debajo del ascendente puse la casa 8, que es la protagonista, pero también las casas que le suceden de ahí hasta la 12. Bien, fíjense también que otra cosa que puse es la casa 2 por debajo de la 1, la 3 y la 4 a la izquierda, y a la derecha la casa 5, la 6 y la 7. ¿Esto fue netamente aleatorio? No. Esto fue súper pensado, porque también es la idea de que cuando vayan a ver una carta traten de analizar la carta, y yo se lo sugiero así, siguiendo este orden. Bien. Y esto que les estoy explicando de cómo mirar la carta, aguas acá. Esto de cómo mirar la carta desde la astrogenealogía no es algo que está en los trabajos de Claudia, es algo que yo utilicé muchas veces, puse en práctica y tuvo resultados beneficiosos. Así que la mirada de ver la carta desde las casas de esta perspectiva es de mi autoría intelectual, aviso. De hecho, estoy muy cerca de patentar esa mirada para no tener ningún tipo de conflictos con gente que mañana diga que esta es la manera de interpretarlo y que es de esa autoría, como me pasó con otra cosa. Aviso, esto tiene registro, queda chequeado, y aparte todos los videos de Madame Faraluna están bajo la marca de Madame Faraluna, y la marca de Madame Faraluna respeta los derechos de autor de absolutamente todo lo que yo suba a las redes sociales. Bien, la casa número 2, bueno, antes de que me pierda, recuerden que el lado izquierdo para las biodecodificaciones, y esto es algo que me pareció interesante incorporarlo a la hora de ver las constelaciones, el lado izquierdo es la madre y el lado derecho es el padre. Y además, ¿por qué lo puse así? Porque da la casualidad que todas estas casas son las que están relacionadas con el mundo privado, el mundo receptivo. Y todas estas casas están relacionadas con el mundo externo, con el mundo activo. Bien, la casa 2 es todo lo que heredamos en son de economía, en son de modus operandi. La casa 3 es todo lo que aprendimos cuando lo aprendimos. La casa 4 es nuestro hogar. Entonces todo esto vendría a ser lo que tiene que ver con energía del lado materno. Y todas las casas que están acá, las 5, las 6 y las 7, las podríamos colocar en el lado derecho, porque están más vinculadas con todo lo que uno aprende del lado paterno. Las 5, cómo proyectarse afuera, porque la 5 es la proyección tuya afuera, ya no solo de una apropiación de todo lo aprendido, es cómo salgo afuera, ¿no? Cómo conquisto al mundo. La casa 6 tiene que ver con mi lugar en el mundo. Algunos dicen con el cuerpo, los hábitos, sí,
macanudo, pero es mi lugar en el mundo. Mi lugar en el mundo desde el plano de la materia. La casa 7 tiene que ver con nuestros socios, tiene que ver con cómo nos comprometemos, cómo tomamos compromiso con ese mundo, que también se va a usar para ver en muchas cartas las compatibilidades de pareja y de sociedades. Pero el 7 es de qué manera y cómo yo me comprometo con ese mundo. Entonces, para analizar la carta, yo sugiero, lo que sí se sabe es de la 1 a la 8, que es lo que ella pone en los libros. Inclusive en su libro de astrogenealogía, uno de los primeros libros que ella lanza, habla de la 1 y de la 8. Y habla del karma y la energía familiar que traen todos los signos del zodiaco. Ahora, yo lo que sugiero es, a la hora de estudiar una carta y de las astrología, de las constelaciones astrológicas, sugiero verlo de esta manera para hacerlo más enriquecedor. Y es una sugerencia. Bien. ¿Sentís que llegó el momento de un cambio, pero no sabés por dónde empezar? Tu carta natal es la llave para entenderte, descubrir tus fortalezas y abrir el camino hacia la vida que deseas. Madame Faraluna, astróloga reconocida, invitada a televisión y radio, te ayudará a ver hacia dónde te guían tus estrellas. No postergues el cambio. Pedí tu carta natal ahora y da el primer paso hacia la vida con la que soñás. Esta imagen que ven acá es una clásica imagen que se usa para las constelaciones familiares o sistémicas. Se entiende que todos somos producto de alguien que nos sucedió anteriormente, que todo el árbol estuvo esperando tu nacimiento para liberar alguna cosa diferente, y también que todos los trastornos, enfermedades y conflictos que no tienen respuesta aparente o solución aparente desde lo tradicional, en realidad acarrean un trauma complejo o un conflicto en la memoria del árbol sin resolver por alguna cosa que no se visualizó o se gestionó en su debido momento. Pero a diferencia quizás de otro tipo de ópticas como puede ser la decodificación, acá no estamos hablando de culpas y acá no es un proceso individual. Para las biodecodificaciones hay una responsabilidad muy activa en el lugar que cada uno de nosotros ocupa a la hora de sanar. No es solo la apertura, sino que hay una responsabilidad fuerte de se sana el que está listo y el que quiere. Es un proceso individual. Puede tener un origen sistémico o no, o ambiental, pero es un proceder individual y las sesiones suelen ser individuales. Si ustedes alguna vez fueron a la biodecodificación, independientemente que sea una decodificación astrológica o no, las decodificaciones suelen ser sesiones individuales, mientras que las constelaciones, si bien hay sesiones individuales, en la mayoría de los casos suelen ser sesiones colectivas. Entonces, para las constelaciones, el abordaje es grupal, es colectivo, es sistémico. Se parece, si quisieran buscarle algo como para tratar de imaginárselo, se parece mucho a las sesiones de psicología social, ¿no? Grupos de personas que están sanando juntas o que están remando juntas. En este caso, las constelaciones plantea que independientemente de tu apertura, que sí tiene que estar, independientemente de tu predisposición, que también tiene que estar, la solución al conflicto tiene que ver 100% con la voluntad de ese sistema y con la predisposición de ese sistema. Y también entiende que ese sistema sobrevivió de esa manera, por lo cual no hay un acto de mirada de mala vista al sistema, porque se entiende que esa fue la manera que el sistema tuvo para sobrevivir. Y se entiende y se respeta las decisiones de cada uno y el camino de cada uno, entendiendo que todo es perfecto y que todo está dado para que así suceda. Y otra cosa que aborda las constelaciones y que va a abordar las constelaciones astrológicas es la idea de las jerarquías, el buen dar y el recibir y los órdenes del amor. ¿Qué es esto de los órdenes del amor? El orden del amor va de la mano de las jerarquías. Las constelaciones respetan mucho los lugares de las familias, los lugares de los abuelos, de los bisabuelos, de los padres, de los hermanos y de los hijos. ¿Y esto qué quiere decir? Que se entiende que
aquel que no ocupa su espacio genera lo que se llama familias disfuncionales o personas o grupos de personas yacientes. Hay un código invisible, un código encripto que todos seguimos en cada una de las familias. Hay cosas que se repiten más allá de la propia sanidad de la familia por cuestiones de lealtad. Y lo que plantea es la resolución del conflicto de raíz para la persona que está ahí y para todos los que le siguen, entendiendo también que cada vez que una persona resuelve algo por una cuestión sinérgica, todo lo demás se va acomodando. Entonces, lo que tiene que ver con las jerarquías y lo que tiene que ver con el buen dar y el recibir, entiende que el buen dar y el recibir solamente puede suceder cuando las personas han tomado a su madre y a su padre. Y esto quizás no es fácil, razón por la cual no todo el mundo puede hacer constelaciones, porque no todo el mundo termina de entender lo que es tomar a los padres. Tomar a los padres no quiere decir llevarse bien con los padres, ni mucho menos tener relación cuando hubo algún tipo de factor imperdonable, como diría Rolón, ¿no? Los imperdonables. ¿Qué puede ser un imperdonable? Un abuso, un abandono, un maltrato, un imperdonable, ¿no? O sea, un padre que abusa sexualmente de su hijo, un padre que le pega a sus hijos, un padre que abandona a sus hijos, una madre que abusa de sus hijos, una madre que abandona a sus hijos, etc., vendrían a estar dentro de lo que se llama los imperdonables. Y ese tipo de cosas, por lo general las personas que padecieron esas historias no quieren o no están listos para hacer la toma de los padres, porque la toma de los padres no quiere decir perdonar al perpetrador, quiere decir soltar esa historia para que la tuya sea nueva, para empezar una historia desde cero. Es mirar desde el espejo retrovisor cómo fue esa vida de esos padres y agradecer y honrar el momento. ¿A qué me refiero con esto? Que por más que tus padres sean la peor mierda de la historia, si tus padres durante un momento, el que sea, no se hubieran unido, vos no estarías en este plano, no hubieras nacido nunca. Honrar ese nacimiento, porque también hay mucha gente que no llega a nacer, hay muchos abortos forzados, abortos espontáneos, niños que nacen y mueren enseguida, personas que nunca nacen porque nunca hubo una unión. Entonces, honrar esa unión independientemente de qué fue lo que sucedió después, porque eso fue lo único que hizo a que vos puedas existir en este momento. Entonces, la toma de los padres es honrar y agradecer ese momento, tomar la experiencia de tus padres como algo que está ahí, que lo visualizás de aprendizaje, pero que es ajeno. ¿A qué me refiero con esto? Aquel que tuvo un padre o una madre perpetradora, tomar los padres no va a hacer que tengan una relación nuevamente con sus padres, pero sí va a hacer que se liberen de las cadenas de esa perpetración. Porque la persona que está atada a haber sido perpetrada o haber sido víctima no puede tomar la vida. Y quien no puede tomar la vida vive la vida en agonía. No puede vibrar correctamente y trae a sí mismo relaciones desarmoniosas. Las relaciones desarmoniosas acarrean familias disfuncionales. Entonces, el primer paso para las constelaciones es honrar y tomar a los padres como son, que no es lo mismo que tener relación con ellos, es honrar, tomar y liberar. Por ejemplo, honro la unión, honro tu historia, pero la dejo contigo. Honro lo que te sucedió, entiendo que no pudiste hacerlo mejor, pero lo dejo contigo. Me libero. Lo miro, lo visualizo, lo acepto y lo libero. Y esto nos pone en un lugar más activo, porque aquel que está atado física y psicológicamente todavía con el victimario no puede ocupar el lugar que le corresponde. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy todavía en mi estado niño y todavía estoy pretendiendo y esperando que mis padres sean lo que no son, o que me pidan disculpas por algún imperdonable, supónganse que me hubiera tocado una madre o un padre
abusivo y yo todavía con 30 años estuviera esperando que me pidan disculpas o que me den o que sean diferentes, entonces yo estaría en mi estado niño, en el estado del yo deseo, yo quiero. El estado del deseo y el de yo quiero desde lo más caprichoso es el estado niño. Entonces, cuando una persona con 30 años, 40, 50 está en su estado niño, no puede estar en su estado adulto. Y el que no está en su estado adulto no puede formar una familia, no puede ser responsable de su vida. Son esas personas que tienen más de 30 y no han hecho ninguna cosa responsable. Y me refiero a algo que los ponga en lugar de adultos. Porque si ser adulto fuera solamente crecer y desarrollarse, entonces todos seríamos adultos. Pero está lleno de niños heridos y está lleno de víctimas dando vueltas que no pueden ocupar un lugar activo en la vida por no resolver conflictos con sus padres. Lo que tiene que ver con los conflictos de los padres son la raíz del dar y del recibir, del buen dar y del buen recibir. Se entiende que los padres dan y los niños toman. Si eso no fuera así, no fuera natural, entonces las mujeres no daríamos el pecho. ¿Qué quiere decir? Un niño nace y ¿qué es lo primero que hace? A menos de que, no sé, tengas algún problema, que no te baje la leche o tengas alguna enfermedad que se transmite, lo más natural del mundo es que un niño nace y toma la teta. ¿Eso qué quiere decir? Mamá da, el niño recibe. Y ese es el orden natural de las cosas. Cuando un niño se parentiza y se ocupa de sus padres, hay un rol que no se cumple, entonces la ley del dar y el recibir no funciona. El lugar de los hijos no es dar, es recibir, y el lugar de los padres es dar. Hay padres que dan más, hay padres que dan menos, pero el lugar de los padres en el árbol es dar. Lo que tiene que ver con el dar y el recibir, la energía de la vida, la energía del dinero y la energía del amor es de la mamá y del linaje materno. La energía del recibir, la energía del mundo, la energía de las emanaciones y la materialización es del papá y del linaje del papá. Entonces, si yo no soluciono mis conflictos con mamá, voy a tener problemas de dinero toda mi vida y posiblemente problemas para encontrar una pareja como la gente. Si yo no soluciono los problemas que tenga con papá, durante toda mi vida voy a tener problemas para objetivizar mi vida y además para dar. Las personas que les cuesta dar tienen problemas no resueltos con el padre y las personas que les cuesta recibir tienen problemas no resueltos con la madre. Y acá no estamos hablando de si tu oficio es un oficio rentable, irrentable, porque volvemos a lo mismo. Esto es un sistema familiar. En el sistema global, social y económico hay profesiones más pagas y hay profesiones menos pagas y así va a ser siempre. Pero estamos hablando de aquellas personas que no pueden conectar con la energía del dinero al punto tal que no pueden cobrar su trabajo o al punto tal que viven endeudadas o siempre se les embargan cosas. Esas son personas que no tomaron a su madre. Las personas que son mezquinas, las personas que no logran sus objetivos ni aunque se los propongan y que jamás logran materializar nada con su vida son personas que no resuelven problemas con su padre. Las personas que no tienen límites también no resuelven problemas con su padre. Bien, entonces, para las constelaciones las bases del dar y el recibir son mamá y papá. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Quiere decir que todos tenemos que tener mamá y papá? No. También incluye a las personas adoptadas, también incluye a aquellos niños que fueron criados por sus abuelos, por sus tíos, incluye a aquellos niños que son huérfanos, incluye a aquellos niños que son producto de un alquiler de vientre, pero la cuestión de mamá y papá puede ser tanto biológica como simbólica, porque acá estamos viendo quién cumplió la función materna y quién cumplió la función paterna. A ver, por ejemplo, se murieron tus papás en un accidente de tránsito y no los conociste nunca, pero te criaron tus tíos. Entonces la energía de mamá es la de tu tía y la energía de papá es la de tu tío. Si bien hay un montón de rasgos de energía que tienen que ver con tus padres biológicos,
estamos hablando de cómo te vinculaste vos con la función materna y la función paterna. Bien, entonces, después está el orden jerárquico. El orden jerárquico de los hermanos, ¿no? Quién nació primero, quién nació segundo, quién nació tercero, quién nació cuarto, etc. Entendemos que el lugar de responsabilidad de la funcionalidad del árbol, mientras hay un vínculo con la patria potestad, mientras todavía no saliste del árbol para hacer tu propia herencia, tu propio linaje y tu propia familia, mientras sos parte del árbol de mamá y papá, el hijo más grande o la hija más grande tienen la tarea de ser responsables, tienen la tarea de ser el modelo a seguir para sus hermanos. Los hijos menores tienen la tarea de venir a recibir los placeres de ese árbol, de venir a vivir de las comodidades del árbol. Los hijos que estamos en el medio, o sea, los hijos del medio, si quieren les mando un abrazo y hacemos el sindicato de los hijos del medio, pero los que somos los hijos del medio, vinimos a mediar, valga la redundancia, somos el nexo entre el más grande y el más chico, y somos el nexo en el sistema. Nuestra función es mediar. No vinimos a romper barreras, no vinimos a ser responsables ni a gozar de los placeres del árbol. Somos los que mediamos. Entonces, y esto, el primero, el del medio y el más chico, se cumple siempre, indistintamente si vos tenés 5 hijos, 4, 6, 8, 10, a menos de que tengas 2, porque si tenés 2 chicos es el más grande y el más chico. Pero cuando hay más de 2 chicos, el hijo o los hijos del medio son todos los que están a la mitad de ese camino. Por ejemplo, si son 4, va a haber 2 hijos del medio. Si son 6, va a haber 2 hijos del medio. Y así, va a haber 2 más grandes, 2 más pequeños y 2 hijos del medio. Sin embargo, también ahí hay muchísima información, porque a donde hay muchos hijos y hay más de uno más grande, 2 más chicos y 2 del medio, por lo general en el árbol hay un problema de roles que viene desde arriba. ¿Por qué? ¿Por qué hay un problema de roles que no se resuelve desde arriba? Porque hay más de una persona ocupando un lugar. Hay más de un hijo mayor, hay más de un hijo menor y hay más de un hijo del medio. Entonces ahí ya estamos hablando de que hay una necesidad del árbol de supervivencia muy grande, por eso son muchos niños, pero además hay una cuestión de roles no resuelta que viene de más arriba. Pero para las constelaciones, el rol que vos ocupes es muy importante. Si vos sos el hijo o la hija más grande, pero te comportás como el hijo más chiquito, hay un problema y hay un conflicto de roles. Si vos sos el hijo más chico y te comportás como el del medio, hay un conflicto de roles. Si vos sos el hijo del medio y te comportás como el más grande, hay un conflicto de roles. Y donde hay un conflicto de roles, la energía no funciona, no fluye bien. Bien. Las constelaciones familiares nos hablan del orden del amor, sus jerarquías, la importancia del lugar para la resolución del conflicto, la aceptación y la presencia. Es un desdoblamiento cuántico de la memoria familiar donde todo es hoy. Antes de meternos con lo cuántico, vamos a ver lo que tiene que ver con la aceptación. ¿Qué es la aceptación y qué es la presencia? La aceptación es entender a los hechos como son, más allá de mi voluntad. La aceptación es entender que la voluntad de uno tiene sus límites, que uno puede manipular la realidad hasta cierto punto, que las cosas no hubieran sido diferentes, que las cosas son y van a ser lo que son. La presencia es habitar ese tiempo presente con conciencia en el momento en el que están sucediendo los hechos, nos gusten o no nos gusten. Por ejemplo, un acto de aceptación podría ser, en el ejemplo que vimos al principio del perpetrador y el perpetrado, supónganse que hay una madre en el árbol que es abusiva, ¿no? Es una madre abusiva con sus hijos, o que fue abusiva con sus hijos. Y vos en este momento, en este tiempo presente, querés solucionar lo que quedó de ese maltrato que viviste con tu madre.
¿no es cierto? O querés entender por qué no podés tener relaciones con personas que te traten bien. Entonces, ahí uno primero se tiene que parar en la aceptación. Y esto sería tomar a mamá como es, aceptar que los hechos ya sucedieron y aceptar que tengo que cambiar lo que sea que tenga que cambiar. Y aceptar también mi lugar, aceptar que yo consciente o inconscientemente elegí esas parejas. La presencia quiere decir estar presente en el proceso, no disociar, no querer entrar en negación. No, porque si hubiera tal cosa, si tal otra, si hubiera visto, no, las cosas suceden cuando tienen que suceder, razón por la cual la presencia y la aceptación a los hechos es algo importante para hacerse una constelación. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces pasa que uno se va a hacer una constelación o se va a hacer una terapia holística pensando que de esta manera las cosas se van a resolver muy rápido. Y lo que uno ignora es que con la misma velocidad con la que se resuelven las cosas, se generan tensiones en otros aspectos de la vida del individuo. Porque lógicamente, si yo estoy parada en un lugar y ya armé mi vida social, mi círculo y mi profesión inclusive, supónganse, desde ese lugar, y me corro de ese lugar, porque ese lugar me hace daño, me corro de ese lugar, todo a mi alrededor va a cambiar. Entonces también tengo que estar dispuesto a toda la deconstrucción que conlleva el cambio de lugar. Porque sanar una herida implica cambiar todo mi vínculo, todas mis relaciones personales. Siempre y cuando las personas no estén en el mismo lugar de evolución de ustedes, porque si las personas en cuestión están en la misma sintonía que ustedes, van a evolucionar con ustedes. Pero si no, se van a quedar en el camino. Bien, ahora vamos a la siguiente. Bien. Las constelaciones y la mecánica cuántica. ¿Qué es la mecánica cuántica? La mecánica cuántica se basa en lo que es la noción de las partículas subatómicas, ¿no? El concepto de que pueden existir en múltiples estados al mismo tiempo. Lo que se sabe de la superposición cuántica significa que una partícula puede estar en varios lugares a la vez o tener varias propiedades al mismo tiempo. La idea de entrelazamiento cuántico, que se refiere a la conexión que existe entre dos partículas subatómicas, incluso cuando se separan a grandes distancias. ¿Esto qué significa? Que si una partícula cambia su estado, la otra partícula también lo va a hacer, sin importar la distancia que los separa. Entonces, ¿son las constelaciones psicología? No. Tienen sus cuestiones psicológicas, por supuesto, porque toda la vida humana tiende de la psicología y la biología, así que no hay absolutamente nada en lo humano que no tenga psicología y biología, ¿no? Lo que tiene que ver con el acto de ser un cuerpo que segrega hormonas, se mueve y tiene funciones biológicas, y la construcción de los hechos, que es una propiedad del acto de razonar de la mente que tienen los seres humanos. Entonces, a los psicólogos que andan del otro lado, que están por ahí con problemitas o con conflicto con las constelaciones no son psicología, quédense tranquilos. Las constelaciones es física cuántica, es cómo funciona el mundo subatómico y su mecánica, donde todo es ahora y donde no hay tiempo. Bien. ¿Sentís que llegó el momento de un cambio, pero no sabés por dónde empezar? Tu carta natal es la llave para entenderte, descubrir tus fortalezas y abrir el camino hacia la vida que deseas. Madame Faraluna, astróloga reconocida, invitada de televisión y radio, te ayudará a ver hacia dónde te guían tus estrellas. No postergues el cambio. Pedí tu carta natal ahora y da el primer paso hacia la vida con la que soñas. En la siguiente filmina, esto está tomado de una imagen que se nos compartió en ese momento en la escuela de terapeutas donde me formé en su momento en constelaciones. Es una imagen del material que usamos
En algún momento van a ver la marca de agua acá incluso. Es un material que usamos en algún momento mientras estábamos estudiando, pero a mí me pareció súper interesante para que se pueda visualizar cómo es que se ve ese movimiento. Estaría el problema en el medio, ¿no? Este es un cuadrado negro porque es un problema justamente que nos encierra, que no nos permite habitar, que no nos permite fluir. ¿Qué problema? No importa, no nos importa cuál es el problema. No nos importa si el problema para el constelador es efímero. El problema, mientras para la persona no la deje ser, es un problema. ¿Bien? Entonces, el problema en el medio. El foco, lo que la persona puede ver, es decir, lo que el consultante puede ver, ¿bien? Lo que su capacidad, su historia y sus sentidos le pueden ver. La flecha que atraviesa en todo ese recorrido el medio del problema y el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El que el consultante les va a exteriorizar. Por ejemplo, yo que me dedico a los conflictos vinculares y vocacionales, lo que más escucho es no puedo entender por qué no encuentro lo que me gusta, o por qué es la tercera o cuarta vez que cambio de carrera, o por qué siempre tengo problemas del mismo tipo con mi pareja, por qué no resuelvo el problema con mi hermano, por qué tengo este conflicto con mi hijo hace 10 años. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo? Resolver por lo que el consultante cree que fue a la consulta. Y acá, por favor, presten atención. Lo que el consultante cree por lo que fue a la consulta. Porque el 75% de las veces que vienen a la consulta, lo que creen que vienen a trabajar no es lo que vienen a trabajar. Lo que los llevó hasta la consulta no es realmente lo que están acarreando. Porque muchas veces lo que la persona puede ver, como bien dijimos, es producto de esa percepción personal, es un espejismo del problema real, que es este que está en el medio. Por eso está en el medio y por eso es de la percepción al objetivo, porque en el medio está el problema real. En el medio por la que la persona entra a consulta está el problema real. Por ejemplo, una persona puede venir a la consulta y decirme: vos sabés, Madame Faraluna, que vengo porque tengo un problema con mi mujer. Porque mi mujer tal cosa, porque mi mujer tal otra, porque hace esto, hace aquello. Y el problema no es tu mujer, el problema sos vos. Porque quien está en la consulta sos vos. ¿Qué te pasa a vos con tu mujer? Cuando alguien va a una consulta y dice: no, porque mi abuela tal cosa, o estoy mal porque mi abuela siempre fue de tal manera, o porque mi abuela. No, el problema no es tu abuela, el problema sos vos. ¿Qué te pasa a vos con tu abuela? ¿Me explico? Para que sea bien visual. Entonces, en el medio, entre el foco y el objetivo del consultante, está el problema real, que no lo puede ver. Nosotros tenemos que ayudarlo a que lo vea, pero no lo puede ver. Al costado del problema, debajo del problema, en el medio, a mano derecha, tenemos los recursos. ¿Cuáles son los recursos? Los recursos son mentales y financieros. Mentales, la propia capacidad que tenga de lógica y análisis y de abstracción la persona que fue a la consulta. Los recursos económicos obviamente van a traslucir la resolución del problema. La ganancia secreta está arriba del problema. ¿Cuál es la ganancia secreta? Aquello que al resolver el problema justamente nos genera un desbloqueo, un tomar la vida de otras formas, la creación de la forma y el tomar de la forma de otra manera. Ustedes fíjense que acá el problema es un cuadrado negro y acá la ganancia secreta es un rombo de color celeste. Es decir, si ustedes lo quisieran dar vuelta, si ustedes lo quisieran dar vuelta y acostar, podría ser tranquilamente la misma figura. ¿Pero qué quiere decir? Que acá, después de que yo soluciono el problema,
No es que los problemas no están, pero yo ya tengo la capacidad de resolver de una manera más flexible. ¿Bien? De darle forma a las cosas desde otra perspectiva. La tarea futura. La tarea futura después del objetivo, ¿no? Supónganse que nosotros resolvimos el problema, entonces el objetivo ya no es el mismo. Si yo ya resolví el problema, el objetivo no es el mismo, porque el objetivo deja de ser un objetivo cuando resuelvo el problema. Y ahora que el objetivo ya está resuelto, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer con ese objetivo si ya lo tengo? La tarea futura. El habitar el logro, el habitar lo que siento, el habitar si realmente ese objetivo me iba a dar esa ganancia que quería, o me iba a dar esa satisfacción que quería, o cómo me deja psicológica y espiritualmente ese proceso, es la tarea futura. Entonces eso es más o menos una dinámica. Pero aparte la tarea futura, lo que se resuelve, viene a ser un nuevo proceder del árbol. Una nueva energía, una nueva información que va a viajar al árbol. Vamos a llevarlo a un ejercicio práctico para que no quede tan en el mundo de lo abstracto. Agarremos este ejemplo de aquella persona que va a consulta porque tiene problemas, no sé, con su padre, supónganse, o con su madre. Elijamos a la madre. Elijamos a la madre porque es un pilar que hay que tomar en las constelaciones importante, y porque además de eso la gente viene mucho a consulta por la madre en Argentina. Porque en realidad todo lo que tiene que ver con lo que aqueja a la gente, el dinero, los problemas del amor, los problemas de autoestima, los problemas de ser invisible, tienen un solo nombre, se llama mamá. Entonces el 80% de las personas que acaban a consulta son por problemas maternos no resueltos. Así que vamos a suponer que hay un conflicto materno y se soluciona. Bueno, supónganse que la persona en cuestión que tiene un conflicto materno, supónganse una mujer, para que sea más fácil, una mujer con un conflicto materno, quizás una madre a la que no quiere tomar, quizás una madre de la que siente vergüenza, quizás una madre a la que cree que no le puede llegar jamás o no la puede superar, y este sentir hace que la persona no quiera tener hijos, supónganse, o diga no querer tener hijos cuando en realidad lo que hay es un miedo inconsciente a ser igual a su madre. Entonces, al resolver el problema con la madre, posiblemente la persona cambie la manera de pensar de los hijos, posiblemente la persona tenga hijos en cuestión, y posiblemente si los tiene viva la maternidad de otra manera. Y esa información queda en el árbol, un nuevo tipo de maternidad, que no es la maternidad que se conocía hasta entonces. Entonces, lo que acá está tratando de graficarse es que todo conflicto de origen sistémico tiene una posible solución, pero esa solución no se puede dar sin un movimiento. Y no hay movimiento si no hay presencia y aceptación. Para una constelación todo es ahora. No se percibe el tiempo como pasado, presente y futuro. Las constelaciones ponen en movimiento la energía a nivel subatómico, donde todo es ahora. La información del mundo etérico toma cuerpo. Bien. Y esto se los dejo. Lo que tiene que ver con la astrología, ¿qué enfoque? Sí, bueno, ya me dijiste que son las constelaciones, ¿cuál es su mecánica? ¿Y dónde está el enfoque astrológico? Bueno, las constelaciones responden a 3 preguntas para hacerse, ¿no? ¿Dónde estoy ubicado? ¿Dónde está mi energía? ¿Y quién soy para el sistema? ¿Dónde estoy ubicado? En una carta natal se ve de la mano del Sol. Yo les sugiero mirar la carta natal y la progresada. ¿Dónde está mi energía? Va de la mano de Marte. La carta natal y la progresada siempre.
¿Quién soy para el sistema? Va de la mano de la luna, la casa 5, la 7 y el ascendente. Y otra vez, mirar la carta natal y la progresión. Bien. Recordemos por favor y no nos olvidemos que una carta astral en definitiva es un punto en el espacio. ¿Qué quiere decir? ¿Vos viniste al mundo un día martes a las 3 de la mañana? Bueno, un día martes a las 3 de la mañana el sistema solar estaba en un determinado movimiento, cada planeta ocupaba un espacio en la franja zodiacal. Y a la hora que viniste al mundo, en el lugar geocéntrico que viniste al mundo, había una cierta coordenada geográfica, había una cierta ubicación geoespacial. Es decir, la carta es un punto en el espacio. Lo que nosotros hacemos es mirar cómo estaba ese espacio y qué había en el folclore de ese espacio en ese momento. Bien. Yo acá, en este gráfico, donde dice interrelación cuántica, les puse pasado, presente y futuro. Fíjense que hay dos líneas. Una línea a celeste o azul que es móvil, que va de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, y una línea verde que es fija y que está en el 0. Y acá yo puse una serie de números que van del 0 al 12. El punto 0 significaría el principio y el fin. Y acá nos vamos a poner más filosóficos. Es decir, ¿qué es el fin sin el principio y qué es el principio sin el fin? Es decir, el punto 0 es el punto final y es el punto de inicio también. Entonces el punto 0 es el punto de partida. El punto 0 es donde arranca el conflicto. ¿Dónde está el conflicto? En el punto 0. Y el punto 0 trasciende el futuro, el presente y el pasado, porque es un enfoque. El punto 0 no es nada más que un enfoque, es dónde estoy mirando yo ahora, estoy mirando el punto 0. ¿De dónde salgo? Del 0. Tanto en el presente y en el futuro como en el pasado estoy mirando el punto 0. Mi óptica actual es el punto 0. Bien. Y ese punto 0 está íntimamente interconectado con el pasado y con el futuro. Fíjense que el presente no tiene línea y que está por fuera del diagrama, porque el presente es una construcción de la conciencia y tiene que ver con el habitar. El presente no es parte del tiempo real. El tiempo, y esto lo pueden buscar a cualquier persona que se dedica a la física, pueden buscar a Javier Santolaya si quieren o a Eduardo Cabezón, y van a ver que el presente para el tiempo es una construcción. El tiempo en realidad oscila entre el futuro y el pasado. El presente es una construcción de la conciencia para no perderse. Así que lo pusimos afuera. Bien. Lo que tiene el futuro, fíjense que está la línea interrelacionada con el punto 0, está fuera de la serie. Porque el futuro es aquello que estamos construyendo constantemente. Razón por la cual el futuro está directamente e íntimamente conectado con el punto 0, pero está fuera de la serie. Se conecta, pero está fuera de la serie. En la serie, desde el punto 0 hasta el pasado y del pasado al punto 0. Si vemos el conflicto del pasado al punto 0, entonces tenemos que arrancar de la casa 12. Porque acuérdense que la casa 12 para la astrología es todo lo que quedó del árbol, es todo lo que no somos conscientes pero hemos somatizado, ¿no? Como diría la renga, todo eso en lo que ya nacimos y estábamos enchufados, todo lo que excede nuestra voluntad. Es decir, quiénes se murieron antes de que naciéramos, cómo era el sistema antes de que naciéramos, cómo era la economía, cómo era la casa, cómo eran nuestros padres, cómo era la sociedad, cómo era el mundo, todo lo que nos excede, ¿sí? O sea, todo lo que ya estaba así y lo que va a terminar siendo parte de nuestro inconsciente colectivo. La casa 10 es la casa de la vocación, es la casa de la profesión. Y la casa 10 está íntimamente relacionada con la casa 12, porque todo lo que yo creo conocer del universo va a generar mi creencia de mi propio llamado a ser o mi rol a ocupar. Es decir,
Uno, cuando elige un camino, una vocación, lo elige ¿desde dónde? En el presente sí, pero ¿desde dónde? Desde las experiencias pasadas, desde todo lo que yo aprendí en el pasado, todo lo que aprendí del universo, de mi familia, de mí mismo. O sea, la vocación la vocación tiene que ver con las habilidades, pero es un llamado a partir del pasado, de lo que ya sé, lo que ya aprendí. Por algo uno elige una vocación después del secundario, después de la escolarización, después del fin del contrato narcisista, si se quiere, con los padres, después de matar psicológicamente a los padres. Y acá no nos asustemos, matar psicológicamente no quiere decir que tienen fantasías de matar, sino que la figura de autoridad de mamá y papá cuando uno supera los 14 años desaparece. Por eso aparece el estado de rebelión, porque ya no existe la figura de los padres como dioses elevados, sino que a los padres se los empieza a ver como personas normales que se equivocan. Y por eso uno los empieza a cuestionar, porque los mata psicológicamente. Ya no son dioses, son personas. Entonces, la casa 10 es a partir de que suceden todos esos estadios a nivel psicológico y álmico. La casa 8, la protagonista de las constelaciones astrológicas, está en el medio de ese camino, porque es la que alberga todas las memorias de las cuales no queremos hacernos cargo. Porque en la casa 12 hay un montón de cosas que no nos gustan, pero las podemos ver. En la casa 8 no las podemos ver. Es todo lo que es invisible, lo que no se ve, lo que se te ocultó. Por ejemplo, lo que somatiza, ¿no? Porque la energía viaja igual. Supónganse, por ejemplo, yo en este momento me separé hace un mes y todo lo que tiene que, un poco más creo, y todo lo que tiene que ver con los conflictos con mi expareja y todo lo que tiene que ver con cuestiones vinculadas directa e íntimamente con la figura de él, adelante de mis hijos no es visible. Yo no discuto con él adelante de mis hijos, no le escribo, no lo llamo y no resuelvo cuestiones que tienen que ver con él adelante de mis hijos. Razón por la cual desde la información visible a mis hijos no le va a llegar absolutamente nada de lo que yo diga o piense del padre, e inclusive del conflicto. Pero energéticamente está ahí dando vueltas, porque la energía es lo único que no podemos manipular a voluntad. Cada energía que se desprende de un pensamiento, cada energía que se desprende de una emoción, cada energía que queda en un ambiente cuando sucede algo, está ahí. La tensión está ahí por más de que no le pongamos palabras. Entonces, en ese caso, la casa 8 albergaría toda esa energía que no es visible pero que está ahí. ¿Se entiende? Bien. Y esa energía está cargada de un pasado puesto en presente. ¿Bien? La casa 6, la casa 4 y la 2 están más cerca del punto 0. Son puntos del pasado, pero están más cerca del punto 0, porque son aquellos que se pueden reconstruir. Recuerden que la casa 6 es el mundo de quién soy para el sistema. Eso es algo que siempre puede cambiar. La casa 4 está relacionada con el hogar. El hogar es algo dinámico, es algo que cambia. Y es la que puse yo más cerca de la línea del presente. Si ustedes lo ven, la casa 4, a propósito, es la que está más cerca del tiempo presente, ¿no? Porque el hogar es aquello que es siempre, independientemente de cómo esté ese hogar. Siempre hay un hogar. O sea, por más de que se rompa un hogar, siempre hay un hogar. El hogar está siempre. La persona en cuestión, el ser humano en cuestión, siempre habita un hogar. Entonces, la casa 4 la puse en la línea del pasado, pero la puse muy cerca del tiempo presente, porque en el tiempo presente el hogar existe siempre. Lo mismo con la casa 2. La casa 2 tiene que ver con los recursos, tiene que ver con el sustento. El sustento siempre es en tiempo presente. El sustento nunca es tiempo pasado y nunca es tiempo futuro. Hay
un sustento en el futuro? Sí. Pero la percepción del sustento, porque el sustento, ¿qué es el sustento? Lo que yo puedo agarrar, lo tangible. Lo tangible es en tiempo presente. Yo no puedo agarrar el pasado ni el futuro. Lo tangible es el tiempo presente. Los recursos económicos son en tiempo presente, porque los recursos económicos cambian todo el tiempo. Entonces, la casa 4 y la 2 están cerca del presente, íntimamente relacionadas con la línea del pasado y vinculadas con el punto 0. Y esta sería la manera, desde una constelación astrológica, de abordarlo. Mirar, usar un punto 0, trazar una línea entre el pasado, el futuro y el presente. Guarda con esta línea, porque esta línea no tiene que ser siempre así. Esta línea va a depender de los aspectos de la carta de la persona. Y el punto de partida o el punto 0 es el ascendente. O sea que ustedes van a poner, por ejemplo, en el punto 0 el signo ascendente, en la casa 2 van a poner el signo de la casa 2, en la 4 el signo de la casa 4 y así sucesivamente. Y lo que se va a trabajar es el conflicto desde la casa 12 hasta el punto 0. Para que el punto 0 tenga consecuencia directa en ese futuro. Bien. De esto igual estoy armando un curso y un taller que voy a dar después de que termine de patentar esta idea, ¿no? Porque esta idea es un enfoque desde el árbol de la vida y desde un diagrama que es un poco diferente a lo que presenta Claudia. Siguen siendo constelaciones astrológicas, sí. Las constelaciones astrológicas son un sistema de Claudia y nadie pretende pasárselo por encima, pero la idea de este enfoque es mía, por lo cual le voy a poner otro nombre igual para no generar ningún tipo de conflicto, pero el abordar el conflicto, el proceder desde un diagrama es una idea mía. Bien. Acá podemos ver más grande y más visual y más gráfico el diagrama elegido, ¿no? El modelo del diagrama. Bien. Y acá ya nos vamos acercando al final y les muestro, si ustedes quisieran hacer una tabla, yo les sugiero hacer una tabla. Bueno, y esta tabla que yo les pongo acá y que les propongo sería quizás una manera más visual y más práctica y más amena de utilizar esta información desde las constelaciones astrológicas que veníamos hablando hace un rato, ¿no? Poner en una tabla un lugar para el Sol, otro para Marte, otro para el ascendente, otro para la Luna, el objeto de estudio, ¿no? O sea, el por qué hay conflictos de poder, el por qué, ¿no? En este caso, el por qué es que está acá por la configuración que está acá, ¿no es cierto? De un lado, llenar los datos de la natal, o sea, de la carta natal que estemos trabajando, y del otro lado, la progresada. Esta progresión que se planteó es una progresión secundaria, es un ciclo de 25 años. Eso no quiere decir que el ciclo tenga que ser de 25 años, sino que el ejemplo del que está tomado es de un ciclo de 25 años, donde el punto de partida natal para el consultante es de 25 años que llega con un conflicto por engaños en son del poder en su árbol, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que estudiar es por qué hay conflictos de poder y engaños en el árbol. Bien, entonces, recuerden que por lo general, y digo por lo general porque si estamos trabajando con la carta védica esto no sucede, pero por lo general las cúspides de los planetas del zodíaco están pensadas o están estandarizadas que van de 0 a 30 grados, o sea que los signos de Aries a Piscis van a ocupar una cúspide de 0 a 30 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que uno cuando nace con el signo que tiene un grado, ¿no? Por ejemplo, una persona nace al grado 0 de Libra, o es el famoso cúspide porque es el final de uno y el principio del otro, o nace con 5 grados en Libra, o nace con 10, y así hasta llegar al 30, ¿no? De 0 a 30. Entonces, como nosotros estuvimos hablando en este caso de una consultante de 25 años que llegó a la consulta, entonces lo que se hace es sumar 25
al grado, al punto de partida de la carta natal. Bien, entonces, en este caso, un Sol en Libra a 10 grados, si le sumo esos 25 en la carta progresada, da Escorpio a 5 grados. Un Marte con Géminis a 25 grados de natal, en la progresada sumándole 25 da un Leo a 10 grados. El ascendente o la máscara de Leo en 5 grados, progresada con 25 da Leo de 30 grados. La Luna en Cáncer con 5 grados en natal, en la progresión va a dar Cáncer de 30 grados. ¿Por qué estoy hablando de progresión? Porque la progresión básicamente es ese avance de la carta, ¿no? O sea, esa progresión secundaria, ese avance desde el punto de partida. Desde el punto de partida, si siguen pasando los días y los años, ¿dónde está parado? ¿Dónde estoy? Y las progresiones secundarias justamente sirven para esto, para ver dónde está y cómo está mi energía en este momento. Entonces, el cambio de signo, por lo general, suele ser lapidario para la gente. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense esto, y sobre todo si es un cambio solar o marcial. La luna no tanto, porque la luna todo el tiempo cambia de signo, todo el tiempo estamos transitando diferente energía desde la luna, por más que tengamos un punto de partida, pero el cambio del sol la progresión solar es, por lo general, en la mayoría de las personas que vienen a consulta, vienen durante una progresión solar. Les pasa algo que tiene que ver con lo vital en su vida, que no entienden por qué, pero no lo llena, no les funciona. Y da la casualidad que siempre coincide con una progresión solar. En este ejemplo, el punto de partida de la consultante es una persona de Libra a 10 grados de Libra. Y a sus 25 años, el Sol lo tiene progresado en Escorpio en 5 grados. Entonces, obviamente que la vitalidad pasa a otro territorio. Bien, a ver, el Sol y Marte en una constelación astrogenealógica son la información que hay del conflicto con el dar y el tomar, o también llamado el conflicto paterno. La Luna en las constelaciones astrológicas marcan la información que se puede sacar del conflicto con el recibir y con la vida, el conflicto materno. El ascendente, las máscaras del ego, viene a ser ese ser que construí a partir de la información que tengo, ¿no? O sea, ese ser, ese habitar de uno mismo. Fíjense que ese ser tiene un punto de partida en Leo, o sea, es un ser con cierta autoridad, ¿no? Con cierto poder, con cierta percepción de uno mismo importante. Ahora, en la carta progresada, ese ascendente está a 30 grados de Leo. O sea, ya nos estamos acercando a Virgo. Ya es un ser teñido de quizás ciertas inseguridades, de conflictos por falta de materialización, conflictos de servicio, ¿no? De lugar, de territorio. Y además, ese Sol progresado, que tiene su punto de partida en Libra, estando en Escorpio, también cambia la dinámica de lo que nos da vida. Quizás la cordialidad y la diplomacia daba mucha vitalidad, y en esta progresión solar ya no nos llena, ya hay una necesidad muy fuerte de conexión, hay una necesidad fuerte de intimidad, hay una necesidad fuerte de poder. Entonces, acá ya hay un conflicto, ¿no? Hay un conflicto justamente con el dar. Quizás la persona en cuestión naturalmente dio mucho sin ningún tipo sin mirar en el espejo retrovisor, o había un buen equilibrio entre el dar y el recibir, o estaba conforme con el dar y el recibir, y de repente, durante esta progresión, este paso a 5 grados de Escorpio, pone en manifiesto que ese dar y ese recibir no está en sintonía como debería, porque quizás hay una falta en el dar y en el recibir desde lo emocional.
¿no? Después, esta información, el tener Marte natal en Géminis a 25 grados, le da a la nativa cierta capacidad que va de la mano con el Sol en Libra de comunicar, fluir con la información y fluir con todo lo social, ¿no? Facilidad con todo lo que es social. Ahora, el cambio de Marte natal en Géminis en la carta progresada a Leo a 10 grados, como que activa el ascendente, ¿no? Activa el ascendente. ¿Y dónde activa ese ascendente con 10 grados? En la mitad entre los 5 y los 30 grados. Entonces ahí lo que uno tiene que ver es dónde está en la energía de Leo, qué decanato, y esto se los recomiendo, pese a que el decanato es una cuestión del Sol, les recomiendo ver a dónde está el decanato a 10 grados de Leo. ¿Qué información hay en el decanato de la carta a 10 grados de Leo? Y si tienen la carta védica, les recomiendo ver en esa carta qué nakshatra está en el grado 10 de Leo. Porque esa información les va a dar cierta herramienta para resolver este conflicto. El conflicto de territorio y de poder que se da. Que es básicamente por lo que ya llega a la consulta, ¿no? Cuando vemos la carta podemos entender que el conflicto es de poder y de engaño justamente porque tenemos al Sol progresado en Escorpio, lo oculto, y tenemos esta energía dominante en Leo, ¿no? Esta toma de fuerza de la energía de Leo de ella, ¿no? El tema del poder, y el árbol, ¿no? Cáncer, la energía de Cáncer, la luna, por lo cual nosotros podemos entender que el conflicto dominante, ¿no? Para empezar a resolver, no es tanto la información paterna, sino la información materna. Por lo que está vinculado energéticamente es la energía de la luna en Cáncer con el Sol en Escorpio. Es decir, para esta persona posiblemente sea un momento de resignificar su historia del linaje familiar materno, su lugar en el hogar, ¿no es cierto? El tema de territorio, volvemos a lo mismo, la energía de Leo, el tema del territorio. El tema del territorio, ¿desde dónde? Desde todo lo que aprendió del dar, todo lo que aprendió del vincularse con el mundo, Libra y Géminis, desde el linaje paterno. Bien, y eso sería una idea o una propuesta de abordar esta constelación desde decodificar la información y la polarización del árbol. También tiene que ver con la energía que se fuga, de eso hay otro video en YouTube Manfraun Oficial, hay 2 videos de este tema. Y entender que el punto de partida siempre es el ascendente porque es lo que el árbol necesitaba. Bien. Yo acá, para los que les interesa el tema, agarré una infografía de internet que me pareció bastante piola, sobre todo por los que van a querer aprender de este tema, cuáles son los símbolos universales que se usan cuando vamos armando el árbol para poner información. Hombres, mujeres, abortos, matrimonios, uniones libres, divorcios, exclusiones, gemelos, hijos adoptivos excluidos, para ir armando el árbol, cómo se grafica con los símbolos universales. Y este ejemplo que puse acá visual, a propósito, es un tipo de vista astrogenealógica del árbol. Mamá, papá y el hijo. ¿Y qué puse en el medio? El signo de las personas. Ese signo puede ser el Sol, algunas personas ponen el Sol, otras personas ponen el ascendente y otras personas ponen el signo dominante. En este caso, para no generarles muchos conflictos, puse el Sol. Una unión, un matrimonio entre 2 personas, una mujer de Sagitario y un hombre de Sagitario, un matrimonio entre una mujer de Tauro y un hombre de Sagitario, y de esta unión, mamá y papá, un hijo de Piscis. De esta unión, del Sagitario y Sagitario, de esta unión nace una hija de Tauro, que se une a una persona de Sagitario y tienen un hijo en Piscis. Aguas acá, préstenle atención a cómo está graficado esto porque está a propósito. Fíjense que yo marco en la línea una distancia importante entre la mujer y el hombre de este árbol, ¿no?
Y fíjense a dónde posiciono yo a la hija, ¿no? La hija tiene cierta cercanía con mamá y cierta distancia con papá. Esta hija también tiene una unión y se casa con una persona de Sagitario y también tiene cierta distancia este hijo. Si bien este hijo está más en el medio y está más cerca del padre que ella, este hijo también está más cerca de mamá y tiene cierta distancia con papá. Esto está elegido a propósito, porque lo que yo quiero que vean es que cuando uno arma el árbol, arma información, y esa información siempre nos dice algo. Acá lo que nos está diciendo es que de esta unión de los abuelos, de la energía de Sagitario, que nace una mujer de Tauro, que eso también es energía, porque, a ver, dos sagitarianos que tienen a una taurina, el árbol ya te está pidiendo que es necesario cierta solidez, porque la energía de Sagitario es maravillosa, pero no es sólida. No es una energía concreta ni material, es una energía móvil, si se quiere, bastante poco constante. Entonces, si hay un nacimiento de dos Sagitarios de una taurina, quiere decir que ya acá hay una necesidad fuerte del árbol de estabilizar, de darle forma a las cosas. ¿A qué? No sabemos, pero la forma. Bien, como esta persona es taurina y necesita copiar un modelo, por supuesto que va a copiar el modelo de los padres y va a elegir una persona que también es de Sagitario y que copia el modelo de los padres. A lo cual la distancia no la va a ver como un conflicto. Esta persona en cuestión no ve la distancia como un conflicto. No obstante, de esta unión sale un niño de Piscis. Que sí, fíjense que yo les puse un corte acá. Y el corte está en el niño, no está en la pareja. Acá no estamos hablando de un divorcio, estamos hablando del corte de parte del joven. Si el corte está de parte del joven, quiere decir que el joven logra separarse física o psicológicamente o de las dos maneras del árbol. Bien, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que el joven con energía Piscis no quiere y no va a seguir el modelo y el patrón de mamá y de papá. No le interesa la distancia, no ve en la distancia algo sano. Bien, y esto ya se venía gestando con la madre, de la unión del abuelo y la abuela, dos sagitarianos que tienen una taurina. El árbol ya estaba pidiendo solidez. Mamá no lo puede ver, se une con papá y tienen a esta persona que sí puede ver que se necesita solidez. Pero ahora el árbol, aparte de solidez, necesita conexión, porque el niño es de Piscis. Entonces, no solo se necesita estabilidad, sino que el árbol aparte necesita conexión. Y justamente viene a somatizar y a marcar la distancia emocional de los abuelos, la distancia emocional de los padres. Bien, entonces, abuelos de Sol en Sagitario, la vitalidad está puesta en la independencia y en la expansión. El matrimonio de hecho, pero distancia emocional. Padre y madre madre de Sol en Tauro, repite el patrón vincular del matrimonio de hecho con un hombre de Sagitario. Viajes, independencia, pero distancia emocional. Hijo, el hijo de esta mujer, hijo de Sol en Piscis, no quiere casarse porque cree que casarse es de estar desconectado emocionalmente. Busca relaciones significativas. Le teme al casamiento porque cree que es símbolo de distancia emocional. No quiere expandirse, no quiere viajar, quiere una vida tranquila. La creencia de que el matrimonio es sinónimo de distancia emocional no le permite comprometerse en pareja y lo mantiene soltero por conflicto con su necesidad de conexión emocional. Es decir, fíjense cómo desde las constelaciones astrológicas podemos abordar el conflicto de una manera mejor, porque no solo tenemos el orden, sino que tenemos la instrucción y la información de las necesidades de cada uno de los signos. Pero para hacer esto tenemos que tener clarísimo cuáles son las necesidades de cada uno de los signos.
Bien. Y esto que está acá es por si lo quieren volver a mirar o evaluar, porque de esto ya hablé en el video anterior donde hablamos de las casas zodiacales. Las constelaciones astrológicas utilizan la carta natal para conectar con la información del árbol, su polaridad desde una perspectiva más fina que nos permite ver cómo polarizar la energía correspondiente para resignificar la experiencia y comprenderla desde un lugar entregado a un orden mayor. A diferencia de las constelaciones donde simplemente ponemos en movimiento la energía etérica en el aquí y el ahora, desde el poder de la palabra. Con la carta astral podemos abordar este movimiento, polarizarlo correctamente, aceptarlo de manera plena y una guía más clara. Bien, y ahora sí, gracias por llegar hasta el final. Si te gusta el contenido y querés que siga al aire, te invito a que te conviertas en colaborador o colaboradora haciendo clic acá. Las personas que colaboran con Madame Fra Luna tienen descuentos en la consulta, votan y sugieren el contenido, tienen incumbencia en la elección del contenido de las redes, es decir, sugieren temas que van a votación y además tienen lugar reservado en las conferencias virtuales. Bueno, hasta acá el tema de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de comentar y compartir. ¿Sentís que llegó el momento de un cambio, pero no sabés por dónde empezar? Tu carta natal es la llave para entenderte, descubrir tus fortalezas y abrir el camino hacia la vida que deseas. Madame Fra Luna, astróloga reconocida, invitada a televisión y radio, te ayudará a ver hacia dónde te guían tus estrellas. No postergues el cambio. Pedí tu carta natal ahora y da el primer paso hacia la vida con la que soñás.